La instalación de aplicaciones móviles en los mismos dispositivos móviles puede recoger gran cantidad de datos personales del usuario. Por este motivo, las autoridades de protección de datos imparten el primer informe que aclara el marco jurídico aplicable al uso de estas mismas aplicaciones para los dispositivos inteligentes, concluyendo que resulta plenamente aplicable las normativas sobre la protección de datos a los desarrolladores de las mismas aplicaciones. Es necesario conocer qué medidas a tomar en cuenta para poder cumplir con un ciclo de desarrollo bastante seguro, incluyendo estas recomendaciones o estas mismas normas que están en contra de las vulnerabilidades que el software pueda presentar. A lo largo de esta investigación, presentaremos los distintos lineamientos de protección de datos personales en las aplicaciones móviles, así como los principios de codificación segura, mismos que son recomendados por estas mismas normativas sin importar las dimensiones del proyecto. Posteriormente, mostraremos los puntos de vulnerabilidades más comunes y peligrosos a los que las aplicaciones móviles tienden como a estar expuestas. Esto pues con la misma finalidad de pues prevenir y evitar estos mismos errores. Finalmente, remarcaremos los mecanismos de cifrado de datos que trabajan con el intercambio de la información, que es una medida necesaria cuando se trabaja con la información personal de los usuarios. Muy bien, vamos a empezar con los lineamientos de la protección de datos personales. Por parte de los desarrolladores, pues se debe cumplir con la legislación de protección de datos en aplicaciones, principalmente en estos tres aspectos que se ven en pantalla. El primero es estipular los aspectos esenciales para la protección de la privacidad, tales como el consentimiento informado y previo del usuario. El segundo sería incluir el principio de acotación del propósito para la que se recoge la información. El tercero sería pues una obligación de informar correctamente a los usuarios finales sobre sus derechos o sobre los plazos de conservación de los datos que se estén recabando. Al usuario que descarga una aplicación debe dársele la opción de poder cancelar esa instalación y debe saber también qué información va a acceder el desarrollador con anterioridad a la descarga. O sea que al momento de iniciar la descarga debe saltar un aviso que diga se van a estar concediendo tales permisos, y esos permisos pues conllevan al acceso de alguna información como a la localización, el idioma, pues todos los datos que estén relacionados con la cuenta en la que se está descargando la aplicación. Las finalidades del tratamiento de estos datos tienen que estar bien explicadas y deben ser fácilmente entendibles para un usuario no experto, o sea, para pues, un usuario común, descartándose los cambios inesperados en las condiciones de servicio. El responsable del tratamiento de los datos debe advertir sobre estos puntos que están en pantalla, o sea que el que va a tratar los datos debe decirle al usuario quién es, qué datos se van a estar reuniendo, qué uso o qué finalidad van a tener esos datos, si esos datos van a ser cedidos a alguna empresa tercera, y también se debe establecer la forma que tiene el usuario para revocar su consentimiento y ejercitar sus derechos ARCO. Algunas normativas que están vigentes para la protección de datos en aplicaciones móviles es el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Algunas directrices de privacidad para aplicaciones móviles son estas, que sería informar sobre la política de privacidad, tanto en la propia aplicación como en la tienda donde se va a descargar, en la tienda de aplicaciones. Mostrar la política de privacidad en un lugar fácilmente accesible, al que se puede llegar en un máximo de 2 clics, preferentemente en un apartado separado y exclusivo. Esto es para que pues, no estén escondidas y no sea una excusa en caso de que no le guste el trato que se le está dando a la información por parte de los usuarios. Pues si está la política de privacidad presente, pues no tienen por qué molestarse. Adaptar el lenguaje utilizado en las políticas de privacidad al usuario tipo al que va dirigida la aplicación, especialmente en el caso de menores de edad. Ahí es cuando se debe de tener un poco más de cuidado en cuanto a las políticas de privacidad. También se debe centrar la información en aspectos concretos y específicos del servicio, evitando un exceso de información accesoria
que pueda causar fatiga informativa. De igual forma se deben de indicar los permisos que solicita la aplicación y para qué se están solicitando esos objetivos. Uno no puede pedir la cámara si se trata de, pues, digamos, de una aplicación de música. ¿Para qué quieres tener acceso a la cámara si tu aplicación no la va a estar necesitando? Entonces los permisos que se soliciten deben de estar completamente especificados el por qué se van a estar pidiendo. Tampoco se debe usar el consentimiento otorgado por el usuario para otros tratamientos que no sean los necesarios para ofrecer el servicio. De igual forma se debe huir de cláusulas ambiguas o de información poco clara, porque eso puede resultar en un problema más grande respecto a la ley. También se debe informar acerca del plazo de tiempo durante el que se conservarán los datos del usuario, porque pues digamos que un día deja de estar activa la aplicación, como quien dice, se detiene el servicio, pues los datos ya deben de ser liberados, porque no se deben de tener ahí todo el tiempo que ya se haya terminado con el servicio de la aplicación. Y por último también se debe brindar información acerca de cómo ejercer los derechos ARSULIPO, o sea, acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición. Bien, ahora pasaré a los principios de la codificación segura. El primer principio dice que se debe de partir siempre del modelo de permisos mínimos, ya que es mejor ir escalando los privilegios por las demandas de acuerdo a los perfiles que se establecen dentro de las etapas anteriores, más específicamente dentro del diseño. El segundo principio menciona que se debe asegurar de limpiar el código antes de que éste pase a producción, para que no contenga lo que son rutinas, pruebas o ciertamente comentarios, y así evitar cualquier tipo de mecanismo que pueda dar lugar a un acceso indebido o una explotación. El tercer principio dice que nunca se debe confiar en los datos que son ingresados dentro de la aplicación, ya que todo debe ser verificado para garantizar que lo que se está ingresando a los sistemas es lo que se espera y no se está haciendo una inyección de código o alguna cosa diferente. El cuarto principio dice que se debe asegurar el seguimiento de las tecnologías que se van utilizando a lo largo del desarrollo de un proyecto, ya que puede que estas vayan cambiando o vayan quedando obsoletas y se cambie por una nueva o se vayan mejorando, y esto para tener un mejor control de lo que se tiene y así tener versiones seguras o quitar versiones inseguras que se tenían. Además se debe de verificar que todos los accesos que se hagan a los sistemas estén 100% validados. Ahora el quinto principio es utilizar protocolos para cifrar comunicaciones. Esto más que nada se utiliza a la hora de lo que son los intercambios de información sensible, ya que se deben utilizar lo que son protocolos para cifrar todas las comunicaciones que tenga la aplicación. Y en el caso de lo que es el almacenamiento de información, más que nada confidencial, debe estar cifrada utilizando lo que son algoritmos fuertes y claves robustas, para pues asegurar toda esta información y que no llegue a manos equivocadas. El sexto principio es evitar tener porciones de código que resulten siendo innecesarias, y ya sea esto un campo, un botón, un menú nuevo, todo esto debe agregarse de acuerdo a los requerimientos de las etapas anteriores y más que nada el diseño. De esta forma se evita tener lo que son las porciones de código innecesarias o que alguna persona pueda beneficiarse de estos fragmentos de código innecesarios. El séptimo principio de codificación segura es que la información almacenada en la aplicación debe ser la mínima, y más si se trata de lo que son contraseñas o datos de sesiones, y ya que estos muchas veces no pueden recuperarse solo con lo que es un correo. Este tipo de dispositivos que son móviles son más propensos a perderse o a romperse, y por tanto esa información se guarda más que nada en el móvil, y pues esta puede llegar a perderse o que otra persona pueda llegar a recuperar de forma no legítima. Y el último principio de codificación segura es que cualquier cambio que se haga en la aplicación o cualquier tecnología o lo que sea que se haga debe de quedar documentado. Esto para facilitar lo que son las modificaciones a futuro y evitar fallos. Ahora mencionaré cuáles son los mecanismos de cifrado de datos. Primero tenemos lo que es el triple EDES, que es un algoritmo de cifrado de datos que encripta los datos en una clave de 56 bits, 3 veces, lo que da un total de 168 bits.
Esta no es muy recomendable de usar ya que encripta los datos en longitudes muy cortas, por lo cual es bastante sencillo de descifrar, más que nada en la etapa en el proceso de encripción. El segundo es el AES, que es un cifrado asimétrico que utiliza el cifrado de bloques y cifra un bloque de tamaño fijo a la vez. Este funciona dentro de un rango de 128 bits hasta 192, aunque puede extenderse hasta una clave de 256 bits. Este algoritmo es de los más seguros y más utilizados, ya que funciona solamente con lo que es una clave privada. El siguiente es el RSA. Este es un cifrado asimétrico que funciona en dos claves. Es una clave pública de cifrado y una clave privada del descifrado. Este se considera como uno de los mejores algoritmos, ya que funciona con 1024 bits y esta puede extenderse hasta una longitud de clave de 2048 bits. Debido a su tamaño, pues es de los más utilizados y más seguros, y aunque también de los más lentos, ya que mientras mayor sea la clave, mucho más lento es el proceso de cifrado. El siguiente es el Blowfish, que es un cifrado de bloque simétrico que funciona en longitudes de clave variables de 32 hasta 448 bits. Dado que es un cifrado de bloque, divide los datos en mensajes o bloques fijos de lo que son 64 bits, y por tanto es uno de los más fáciles de descifrar si se escoge una clave muy corta. El Twofish es una versión un poco más avanzada de lo que es el Blowfish y tiene un tamaño de bloque de 128, aunque puede extenderse hasta una longitud de clave de 256 bits. Al igual que los cifrados simétricos que se mencionaron, también divide los datos en lo que son longitudes fijas, y este tipo de cifrados permite extender una clave hasta 256, aunque este puede extender una clave más larga, lo cual haría el cifrado más lento, o una clave más corta, lo cual haría el cifrado más rápido. Ahora tenemos el FP, que es un método de cifrado bastante sencillo, el cual encripta los datos que se proporcionan en una combinación distinta, por lo cual tiene un formato similar a los datos proporcionados. En este caso, si se pone una clave de, no sé, que diga contraseña y números del 1 hasta el 20, pues va a mostrar un formato similar a lo que se ingresó dentro de este cifrado. El siguiente es el cifrado analógico de voz. Este más que nada consiste en alterar algunas de las características propias de la voz con una señal eléctrica, y pues eso da un resultado diferente de voz. El siguiente es el cifrado autenticado, que es una técnica criptográfica basada en la protección de la confidencialidad, y este garantiza que el origen y la integridad de los datos consta de tres procesos principales, que es el algoritmo de cifrado, el algoritmo de descifrado y el método para generar las claves. Ahora tenemos el cifrado de bloque, que es el procedimiento de cifrado en que la serie de caracteres de texto claro se divide en bloques de una determinada longitud, y entre cada uno de los cuales se transforma con un bloque de características similares, para al final, ya que llegue al destino, se combinen los tres bloques y pueda obtener el mensaje de origen. Y por último tenemos el cifrado de extremo a extremo, que es un cifrado de datos en el cual el origen de una información correspondiente manda los datos hasta pues lo que es el destino, y hasta que no llega ese cifrado, se puede usar diferentes, no te va a mostrar la información. Este es de los más seguros, ya que este cifrado no puede como obstruirse en medio del que manda el mensaje y el que lo recibe. Hasta que no llegue al destinatario, este mensaje no se puede ver. Bueno, ahora hablaremos acerca de unos cuantos puntos de vulnerabilidad más comunes en las mismas aplicaciones móviles. El primero sería los controles débiles del lado del servidor. Estamos hablando del backend. Y este tipo de vulnerabilidad afecta directamente al servidor y a la seguridad. Debe depender exclusivamente del mismo. Las vulnerabilidades que afectan a esta categoría están asociadas a falta de controles y defensa por parte del servidor, que espera que los clientes consuman su servicio a través de los parámetros de entrada, que vienen siendo los inputs, que sin las protecciones necesarias pueden generar eventos indeseados. La segunda vulnerabilidad tenemos que es el alojamiento inseguro de la información. Esta vulnerabilidad ocurre cuando información sensible es alojada en el dispositivo móvil, con ninguna o pocas protecciones.
Es común ver que en las aplicaciones siempre se utilizan archivos o bases de datos livianas, etcétera, para poder guardar estos datos. Esta información podría ser accedida por un malware fácilmente o usuarios que no deberían de tener acceso. Esto con el fin, pues, de hacer mal uso de esta información. Tener en cuenta que los equipos pueden ser, pues, hasta robados. Entonces es por eso que es necesario proteger dicha información no guardando datos a menos que sea absolutamente necesario. La tercera vulnerabilidad tenemos que es la protección insuficiente en la capa del transporte. Aquí se presenta el histórico problema de que las comunicaciones viajan en texto plano y quedan expuestas a cualquier persona que pueda estar observando dentro de la red, ya sea a través de analizadores o protocolos o cualquier aplicación que pueda ponerse en medio de la comunicación en el transporte. La cuarta vulnerabilidad tenemos que es la fuga de datos involuntaria. Ocurre cuando la aplicación guarda los datos sensibles en ubicaciones del dispositivo que pueden ser accedidos de manera muy sencilla o por cualquier persona o aplicación. Esto ocurre generalmente sin el consentimiento del usuario o hasta con el mismo conocimiento de los desarrolladores. Es muy común dejar funciones activas como debug on en las aplicaciones desarrolladas y pues luego ya cuando están en producción comiencen a dejar la información sensible. Esas serían ciertas vulnerabilidades. Pasamos con las siguientes, que tenemos la autenticación autorizada y la debilidad en estas mismas. Esta debilidad radica pues en los mecanismos de autenticación y autorización que son pocos efectivos y que permiten al usuario anónimo ejecutar acciones en nombre de un usuario que ya está validado dentro del mismo software o incluso a un usuario que está validando y está ejecutando acciones privilegiadas a nombre de otro. Esto prácticamente sería en las credenciales. La siguiente sería la criptografía rota o quebrada, que prácticamente es cuando un atacante o proceso malicioso puede revertir el proceso de cifrado con el fin de llegar a los datos originales. Estamos frente a la vulnerabilidad de criptografía quebrada. Este problema suele aparecer comúnmente en el uso de los algoritmos de cifrado como RC2 o los algoritmos de hashing con problemas de seguridad como los antiguos MD4 y MD5. La siguiente sería la inyección al lado del cliente. Esa es una vulnerabilidad muy común, ya que pues estas vulnerabilidades están dirigidas más al usuario, que ya está en el uso del dispositivo móvil. Los vectores de ataque son varios. Entonces, el atacante va a intentar realizar acciones maliciosas contra el cliente y no contra el servidor. Las formas de atacar al cliente pueden ir desde levantar un servidor web y esperar a que los clientes se conecten con un navegador web para intentar hacer o descargar o ejecutar una aplicación binaria que genera la ejecución de los scripts de JavaScript. También la siguiente es las decisiones de seguridad a través de entradas no confiables. Esta vulnerabilidad se presenta cuando las aplicaciones pues, que utilizan datos que suelen estar ocultos en la misma para permitir funcionalidades especiales como pues, los niveles de acceso, las aprobaciones, etc. Un atacante malicioso podría cambiar un valor, un solo valor dentro de la aplicación en la comunicación de los web services. Esa sería otra vulnerabilidad. Mal manejo de sesiones sería nuestra otra vulnerabilidad, ya que esto ocurre cuando un token de sesión sobre los protocolos de HTTP o SOAP se mantiene en el servidor por un periodo de validez bastante largo, cuando la generación del token carece de complejidad, como por ejemplo que el token esté compuesto por el nombre del usuario y la fecha de login. Eso es algo bastante común al momento de pues, dar validez. Y la última tenemos la ausencia de protecciones de binarios. En resumen rápido, esta vulnerabilidad radica en la posibilidad de analizar y modificar la aplicación en el dispositivo móvil. Esto normalmente está ligado a la realización de ingeniería inversa. Y pues, sin embargo, es posible minimizar este riesgo a través de varias capas de seguridad, como por ejemplo serían los controles de checksum. Esa sería la primera, las detecciones de debuggers, uso de técnicas de fusión de código
o la detección de jailbreaking o routing del dispositivo. Estos serían ciertos métodos para poder evitar esto. Luego de la elaboración de esta investigación, se pudieron identificar las distintas leyes o normativas que rigen el desarrollo de las aplicaciones, así como su distribución de uso. Es necesario aplicar también las distintas medidas de seguridad, claro, pues para todo, pero en este caso sería tanto en el desarrollo como en su puesta en producción. De igual forma, se pudo identificar la importancia de dejar bien en claro el uso que se le dará a la información de los mismos usuarios, ya que frente a la ley podría resultar pues un problema el hecho de que no haya una integridad de seguridad. De igual forma, se aprendió acerca de los distintos puntos de vulnerabilidad más comunes en la actualidad, lo cual ayuda a prevenir dichas vulnerabilidades y contar con sistemas bastante robustos y seguros. Por otra parte, se reconoció la importancia del cifrado de datos dentro de las aplicaciones, práctica que no debe faltar nunca en un desarrollo, ya que el texto en plano es muy inseguro hoy en día. Finalmente, mencionar que es importante realizar distintas pruebas para medir el funcionamiento de los sistemas, pero también para comprobar la seguridad que los sistemas ofrecen a los mismos usuarios. Esto se puede hacer de distintas formas y por medios del uso de diferentes herramientas, lo cual facilita el trabajo y asegura un cierto nivel de seguridad.